Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy traemos al canal al rey del bolero ranchero, Javier Solís. Si es la primera vez que pasas por el canal, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Esta es una petición de un miembro Patreon, Cristo. Ya lo sabes, si tú también quieres tener tu reacción especial, entra a Patreon, te dejo los detalles en la descripción. Vamos a ir poquito a poquito fragmentando y analizando qué recursos vocales utiliza este grande para interpretar esta canción. Si acaso te ofendí, perdón. Si en algo te engañé, perdón. Si no te comprendí, perdón. Este tipo de voces que tan pronto como digo una palabra tú te enamoras, es que es así. Son de esas voces que no parecen irreal. O sea, es tan bonito el timbre. Simplemente el timbre de voz de Javier Solís es tan bonito, chicos, tan bonito. Perdóname mi vida. Como siempre se utilizaba en ese entonces, hay muchos cantantes de esta época dorada o época de oro que le llaman, con estas voces operísticas, ¿no? Maravillosos. Por este amor sin fin, perdón, perdóname mi vida. Fijaros lo que he hecho aquí. Perdóname mi vida. De un belting con twang, es decir, hay una calidad twang aquí, muy presente en la voz. Es una voz muy brillosa, que inclusive suena como más poderosa, como más fuerte cuando activa ese esfínter ariepiglótico, pero luego termina luego termina con la voz interna, ¿no? Baja el velo del paladar y hace que la voz suene como más adentro. Todas estas dinámicas vocales hacen que la canción cobre vida, ¿no? Que la canción cobre un sentido, inclusive a través de los gestos, porque también era actor. Por lo tanto, su fisonomía, su cuerpo, sus manos, sus gestos de la cara, todo ayuda a una buena interpretación, ¿no? Se me desborda el corazón. Otra de las cosas, además de las escalas descendentes que las escuchamos en muchos vídeos de esta época, son también la postura de la boca en vertical, como se utilizaba en la técnica antiguamente. Se utilizaba esto, ¿no? Fijaros la postura de la boca, cómo articula, cómo vocaliza. Todas estas cosas tan maravillosas que se hacían en este entonces cuando el cantante realmente estaba preparado técnicamente para poder interpretar. Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, Una maravilla. No buscarte más. Estamos en un re 4. Al principio de la cuarta octava. Suena sedoso, suena maravilloso. Maravilloso. tengo el valor de repetir con ansiedad. Impostación. Fijaros aquí. Llegamos a un mi 4. Sigue estando cómodo. Él, como siempre, como todos los cantantes de esta época, cantan dentro de su tesitura. Por eso esas voces suenan tan libres. Si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida. Bueno, fijaros aquí, ha bajado por completo. Ya estamos en la tercera octava. Esto es un re. Perdóname mi vida. A mí obviamente me queda súper bajo, pero él está súper cómodo. No recuerdo si Javier Solís era un barítono, no lo recuerdo, pero tiene unos buenos graves, bien colocados, muy profunda esa voz y muy aterciopelada. Se me desborda. Es una voz tan libre y tan limpia.
Estamos en un mi 4, es decir, él, tanto en la tercera como en la cuarta octava, se maneja de maravillas. Es libre la voz en la extensión de su rango vocal, se maneja de manera libre y precioso. Es precioso lo que hace. Con solo oír tu voz. Con solo oír tu voz. A veces no hace falta quedarse en una nota. Podría haber hecho con solo oír su voz. O sea, ir ligando, ¿no? A veces no hace falta. A veces simplemente con esto, con apenas pronunciar la palabra y un poquito de vibrato nada más, ya te llega, ya te produce esa cosita, ¿no? Ese escalofrío. Con solo pensar en ti. Fijaros también la cantidad de dinámicas vocales no es en un solo plano, ¿vale? No está cantando siempre así, de manera lineal, no. Va haciendo muchísimos matices y jugando con los volúmenes de la voz, va dándole al forte, al mezzo, es pianísimo en algunos momentos, utiliza su voz aireada, utiliza un cierre cordal completo, es decir, va bailando y va fluyendo y es como un pez en el agua la manera de cantar que tiene y que tenía Javier Solís. Y aunque el orgullo Otra de las cosas, y aunque esto de me apoyo en una nota para saltar a la siguiente, y aunque el orgullo... Es cierto que para sostener las notas lo hace de manera muy operística, es su colocación, es una voz completamente proyectada y colocada de manera maravillosa, suena fuera de la boca constantemente. tengo el valor de repetir. Inclusive acá, si me aprietas un poquito, diría que hay un poquito de voz de cabeza, una inclinación del cricoides para poder hacer o sea, va cambiando un poquito. Es que es una transición tan limpia que tú apenas te das cuenta de estos pequeños cambios que hace en la voz, ¿no? Pero para darle más gentileza, más dulzura y más fragilidad a la voz, se suele pasar a esa voz de cabeza para sacarle la potencia, ¿no? Es como reducir las marchas para sacarle la potencia absolutamente. Con ansiedad. ¿Un belting? Belting en un mi 4. No conocía esta canción. Es la primera vez que la escucho, ¿eh? Es muy bonita, ¿eh? Si acaso te ofendí. ¿Ves cómo susurra? Si acaso. Susurra, le quita todo el poder, todo el power a la canción. Ningún esfuerzo. Cero esfuerzo vocal. Es como si estuviera nadando este hombre. No tiene nombre. Es maravilloso. Si no te comprendí, perdón. El gesto del llanto, perdón. Es decir, cuando él dice perdón, que está haciendo una voz interna más llorada, más sentida, también lo acompaña del gesto de la cara. Es necesario para poder emitir ese sonido que tú también lo acompañes de un gesto, ¿no? Perdóname, mi vida. Aquí perfectamente tú podrías esperar, perdóname mi vida, y ahí con todo un belting súper potente, pero te ha dejado con las piernas colgando porque te ha sacado toda la potencia y esto no te lo esperas, mira. Esto se utiliza mucho en el bolero. Perdóname mi vida. Esto es un efecto vocal del bolero al 100%. Vamos a aprovechar también para ver un pedacito de Esclavo y Amo. No sé qué tienen tus ojos. Utiliza una voz aireada, comienza muy bonito. No. Se apoya en la N. No sé qué tienen tus ojos. No sé qué tiene tu boca. Utiliza la voz interna que tiene tu boca. Hay un poquito de aire y hay un poquito de velo de paladar bajo. Que domina mis antojos. Unas inflexiones, mis antojos. Tenía cierta habilidad melismática Javier Solís para poder jugar un poquito, ¿no? Entre notas. ¿Se dan cuenta, no? De estas pequeñas cositas, son pequeños detalles que hacen que la canción adquiera un sentido, que cobre vida, que tenga fuerza o que no tenga fuerza. Todas estas pequeñas cositas que le va metiendo él, ¿no? No sé
cómo fui a quererte. Fui a quererte. ¿Vale? Velo del paladar bajo. Fui a quererte. Velo del paladar normal, medio, ¿no? Iba variando dentro de su boca, ¿no? Para darle como más sentimentalismo, como más melancolía, ¿no? Por eso se varía el tema de, se mueve el paladar para hacer distintos sonidos. Me siento morir 1000 veces. Otra de las cosas, morir 1000. Las R's estaban siempre muy pronunciadas. No sostenía tanto, no hacía falta tampoco estar constantemente estirando los finales y vibrados. Muy bonito. De noche cuando me acuesto. De noche ya estamos en un belting en el forte. Cuando me acuesto es un fa 4. Pleno belting con toda su potencia. Te das cuenta, ¿no? Cómo va increciendo la canción, cómo va cambiando desde el comienzo, ahora que viene como un estribillo, pues le da muchísimo más énfasis, muchísimo más ímpetu a la frase. A Dios le pido olvidarte. A Dios le pido olvidarte. Del forte al pianísimo. Otra de las dinámicas vocales, ¿no? Madre mía, qué voz más fantástica y maravillosa. Todo es seda, es una auténtica seda. ¿Qué influencia tienen tus labios? O sea, perfectamente se puede ir desde el pianísimo como terminó al forte en una milésima de segundo y causarte esa sensación. Es un maestro para crear sensaciones en las personas, para crear emociones. Para eso está el cantante, el intérprete, para hacerte sentir lo que está diciendo, ¿no? Y Javier Solís, pues, era un maestro. Que cuando me besan tiemblo. Que cuando sin vibrar, son notas en belting. Un sol, es un sol 4 hasta ahora, la nota más alta que ha dado Javier Solís en esta canción. Y amor Aire. del universo. Completamente aireado. Y amo del universo. Mucho aire y vibrato. Un vibrato muy regular. Es decir, la voz perfecta. Tiene una voz perfecta, completamente. De noche cuando me acuesto. Esto es un belting por completo de es un fa. De noche cuando me acuesto. Si se fijan en la pronunciación, inclusive abre un poquito esa O, que se parece a una A, cuesto, para darle inclusive más volumen, más amplitud a la vocal, ¿no? A Dios le pido olvidarte. Un belting y con tuang, pido. Escalas descendentes, es un clásico total. Es que te hace suspirar absolutamente. Cada segundo de la canción tiene algo para analizar. No te vas a cansar, es decir, tiene tanto por dar, tiene tantos recursos, utiliza tantas cosas durante la canción que tendrías que estar a cada rato. Todas las notas tienen algo por analizar, ¿no? ¿Qué influencia tienen tus labios? Labios. Volvemos otra vez al forte. ¿Viste cómo va variando y cómo va jugando y cómo va nadando entre notas? Y amor del universo. Del universo. Utiliza muchos finales del bolero de esta manera. Tú te esperas una cosa, pero resulta que él larga otra. Del universo. Suave, simple y bonito. ¡Oh! ¡Qué cosa más bonita! Por favor, pero por favor. ¿Cómo se puede cantar tan bien? Por Dios, de verdad. Madre mía, qué pedazo de voz tenía Javier Solís. Chicos, es que es un placer. Escuches lo que escuches, te vas a encontrar con calidad desde que empieza hasta que acaba. Esto es así, no hay falla. Aquí no hay falla. Una maravilla de cantante
el señor Javier Solís. Chicos, muchísimas gracias por estar mirando este vídeo, suscribiros al canal, regalarme un like para que YouTube siga promocionando este vídeo y nos vemos en los próximos episodios. Un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.